se había detectado por la Guardia Civil la presencia de militares marroquíes en la isla, en el islote, y que habían izado la bandera de Marruecos y estaban montando una tienda de campaña. Esa fue la primera noticia que tardamos algún tiempo en confirmar, porque a esas horas fue difícil localizar a la gente en Ceuta, pero que efectivamente confirmaron que se trataba de una operación, como luego se vio, perfectamente calculada y dirigida para romper el status quo de la isla, el status quo internacional, y tratar de apropiársela por Marruecos. El presidente Sánchez tendrá que dar cuenta de lo ocurrido, porque hasta ahora se apagó, o sea, se fue la luz. Se ha hecho lo que se haya hecho a espaldas de la vía diplomática. Se ha renunciado a los principios y resoluciones de Naciones Unidas, a la responsabilidad de España como potencia descolonizadora. Se ha eludido el Consejo de Ministros, se ha burlado al Parlamento que votó en contra de esa posición, y se ha omitido la presencia que correspondía al jefe del Estado en las relaciones internacionales, sustituyéndola por la del presidente Sánchez. Todo eso para que al final no sepamos además a cambio de qué. Parece como si Marruecos hubiera querido exhibir, sacar músculo, de decir, si nosotros estamos dispuestos a cambiar las cosas y por eso vamos a controlar. Y lo han hecho con un crimen de lesa humanidad contra el derecho de gentes. Así tampoco vale. Porque hay que recordar que esos inmigrantes estaban en Marruecos, los subsaharianos, porque Marruecos lo ha consentido, que cruzaran su territorio, y los tenía allí, y por tanto los ha utilizado como carne de cañón. Me parece que no se han visualizado compromisos más fuertes, como habría sido, por ejemplo, el compromiso de los países miembros de tomar posiciones comunes en política de seguridad, en el seno de Naciones Unidas, que está también sus instituciones muy tocadas desde la caída del muro, o en compromisos para reforzar la propia defensa europea con la programación de equipos y objetivos que hagan de verdad creíble una defensa europea hasta ahora inexistente y que va poco más allá de las declaraciones sin duda bien intencionadas, pero siempre retóricas de Borrell. Respecto de Ceuta y de Melilla, nada ha cambiado. Yo tuve la oportunidad de ser el ponente del dictamen del Consejo de Estado del ingreso de España en la OTAN como letrado allá en el año 82. Y tuve bien claro entonces, y tuvimos bien claro entonces, que Ceuta y Melilla no estaban alcanzadas por el casus federis del Tratado de Washington, porque quedaban fuera del área. Para el gobierno de UCD, que tenía prisa y con razón para introducir a España en la alianza, fue suficiente con el compromiso político del entonces secretario general Joseph Lons de que mientras hubiera fuerzas españolas en territorio de Ceuta y Melilla, el casus federis funcionaría si había agresión. Ahora se ha vuelto a decir lo mismo, pero no es verdad que Ceuta y Melilla estén incluidas en el territorio del Tratado de Washington. No es la verdad. Putin no va a renunciar a la pequeña Rusia con facilidad, y si Europa tiene algún papel y la OTAN que pintar ahí, tienen que hacerlo por otros medios de los que ha empleado hasta ahora. También diré que la guerra de Ucrania no es una reviviscencia en sensu estricto de la Guerra Fría. Con la caída del muro se cayeron muchas más cosas, se cayó el antiguo orden mundial. Y eso es algo que, por mucho que se repita, no nos llegamos a dar cuenta de sus implicaciones. Significa que de un orden bipolar hemos pasado a un orden multipolar, que de una estrategia de disuasión nuclear hemos pasado a ninguna estrategia y multiplicidad de poderes nucleares, que donde antes eran dos grandes potencias, hoy hay que sumar la primera gran potencia, que es China, sigue existiendo Rusia, más la India, más otras potencias emergentes. En consecuencia, hay que repensar todo el orden mundial, sobre todo institucionalmente.
porque lo que se ha demostrado es absolutamente inútil el Consejo de Seguridad. Ahora ya en la guerra de Ucrania, sencillamente el secretario general de Naciones Unidas ha hecho una visita casi a hurtadillas a Ucrania, no ha servido para nada. Se han apuntado nuevos procedimientos a través de la Asamblea General de Naciones Unidas que yo creo que habría que haber enfatizado más, y se ha perdido mucho tiempo en la retórica vacua y pietista de la Unión Europea, que no significa nada. Yo creo que el Partido Popular, sinceramente, si me pidieran mi opinión, le diría que no puede entrar a ese juego. Porque si de verdad quiere contribuir, y quiere sin duda el Partido Popular, a la defensa de España y a la defensa europea, tiene que exigir del Gobierno un compromiso en firme y de carácter parlamentario de que ese incremento del gasto que se ha comprometido verbalmente en la OTAN va a tener en los próximos años, en los próximos 10 años, una plasmación presupuestaria constante e intocable, esté el PSOE en el Gobierno o en la oposición. Todo lo que no sea eso es perder el tiempo. La situación actual está evidenciando el fracaso rotundo del sistema. Ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia en la que convalidó el sistema vigente, dijo que era constitucional, pero de alguna manera dijo, pero menos. Lo adecuado es que el Consejo, parte del Consejo, sean elegidas de entre y por jueces y magistrados. Ha sido siempre mi tesis. Y creo que el Partido Popular hace bien en sostener que se vuelva a ese sistema y no entrar a la negociación trilera en ningún caso. Puedo decir que todo lo que se ha contado es una gran mentira, de nuevo. Es verdad que los independentistas estarían investigados por el CNI, era obligación del CNI hacerlo. Y que se hubiera autorizado por el Supremo, era obligación del Tribunal Supremo autorizarlo. Y que no se conociera por el Gobierno, es falso que no se conociera. El CNI no hace nada que no conozca el Gobierno. El Gobierno fija sus objetivos anuales y es el recipiendario, el receptor de sus informes. ¿De qué me están hablando? Lo sabía perfectamente, lo que pasa es que es muy cómodo para Sánchez sentarse a negociar conociendo cuáles son las bazas que trae la otra parte en el bolsillo. La segunda parte, que es lo de Pegasus, no me la creo. No me creo que España, que es uno de los países más avanzados de la Europa, de la OTAN, haya tenido escuchas a la presidencia del Gobierno y a sus ministros principales por un tercer país que no hubieran sido detectados desde hace más de un año por los servicios de inteligencia y por la comunidad de inteligencia internacional que se reúnen cada 2 o 3 meses en Berna. Es falso, sencillamente falso. Y la prueba es que no hemos vuelto a saber de semejante historia, inventada un buen día por el tal Bolaños. Una consecuencia más grave de fondo, que también se deduce del uso perverso que ha hecho del decreto durante la pandemia, y es el desprecio a la ley. Sánchez tiene una visión instrumental de la ley. Él hace pura aplicación del uso alternativo del derecho según le conviene. Es la vieja tesis de los marxistas, revivida ahora por este último, por esta última manifestación del gobierno de coalición, el pensamiento del uso alternativo del derecho. Desprestigia al Poder Judicial y desprestigia la ley. Sánchez es un hombre que cada día se reinventa una mentira para mantenerse en el poder, que es su único objetivo. Y hará lo que sea, relatos o no, uso alternativo o no, lo que sea, con tal de mantenerse en el poder hasta el último día que pueda. E incluso, si es posible, algún día más.